Mi primo divulgó un rumor horrible sobre mí para quedarse con la casa de mi abuela, y terminó expuesto cuando revelé la carta donde ella lo desheredaba por ladrón. El golpe llegó sin aviso, como un balde de agua helada directo al pecho. Mi primo Diego había dicho a toda la familia que yo robé dinero de mi abuela mientras estaba enferma. No fue una acusación lanzada al aire por impulso, fue un ataque calculado, frío, perfectamente diseñado para destrozarme antes de que yo pudiera entender qué estaba pasando. Y funcionó. En cuestión de horas, mi teléfono se llenó de mensajes entre incrédulos y ofensivos, pero lo peor no fueron las palabras, fue el silencio de quienes yo amaba. Ese silencio que pesa más que cualquier insulto. Recuerdo que estaba en la cocina cuando mi madre me ligó, con la voz quebrada, preguntando si era verdad. Sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente, como si el suelo cediera bajo mis pies. No porque ella dudara, más porque Diego había elegido justamente esa ferida para rasgar. Él sabía cuánto significaba mi abuela para mí. Sabía que yo la cuidé hasta sus últimos días. Sabía que yo fui el único que no la abandonó cuando ja estaba frágil y cansada. Y aún así, utilizó el amor que yo tenía por ella para destruirme. Mientras mi madre hablaba, tentando procesar lo que había escuchado, yo solo sentía rabia. Una rabia espesa, amarga, clavándose en mi garganta. Lo peor era que yo no entendía por qué Diego haría algo semejante. No hasta que un amigo en común me envió una captura del grupo familiar. Ahí estaba, Diego insinuando que mi abuela había descubierto faltantes en su cuenta y que yo había sido el único con acceso. Era una mentira tan sucia que casi me mareó. Pasé ese día sintiendo que mi cuerpo pesaba más que de costumbre. Caminaba lento, respiraba lento, pensaba lento. Cada persona que cruzaba conmigo parecía mirarme con desconfianza, como si el rumor hubiera escapado de la familia y se hubiera esparcido pelo barrio entero. Y quizás sí lo había hecho. Diego nunca supo medir las consecuencias de su propia ambición. En la tarde, mi hermana menor me buscó llorando. Dijo que en la escuela comenzaron a decir que en mi casa vivían ladrones. Aquello me partió. Verla así fue como recibir una puñalada en un punto del cuerpo que yo ni sabía que dolía. Ahí entendí que no podía quedarme quieto. Que esto ya no era solo sobre mí. Diego había arrastrado a todos en su tormenta de egoísmo. Fue cuando un tío, medio ebrio, me confesó algo que cambió todo: tu primo está presionando para vender rápido la casa de tu abuela. Dice que necesita el dinero. Dice que tú no deberías recibir nada. No pude respirar por un instante. El rumor no era gratuito. Nunca lo fue. Diego estaba preparando el terreno para quedarse con todo. Él sabía que, si yo quedaba mal, nadie me escucharía. Nadie permitiría que yo opinara en la división de bienes. Él necesitaba que yo pareciera culpable. Y por eso inventó el rumor. Al llegar esa noche a la casa de mi abuela, ya vacía, ya silenciosa sin su risa ni su olor a café, busqué entre sus cosas como si necesitara un abrazo que ella ya no podía darme. Fue ahí cuando lo vi, un sobre amarillento, escondido en el fondo de una gaveta, con su letra firme y clásica. En la parte superior, escrito con un marcador azul, había una frase. Para ser abierto solo si Diego causa problemas. Mis manos temblaron. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Mi abuela había previsto esto. De alguna manera, ella sabía que Diego, tarde o temprano, iba a intentar algo. Conocía su ambición, su forma de manipular, su falta de límites. Y aún así, había guardado esta carta. Para mí. Para este momento. Me senté en su antigua silla de madera y abrí el sobre con cuidado. El sonido del papel rasgándose parecía ensordecedor en medio del silencio de la casa. La primera línea de la carta me golpeó como un puño directo al estómago. Tan fuerte que tuve que releerla para creer que estaba allí, escrita con su letra clara, sin espacio para dudas. Diego robó de mí una vez, y no será la última si no lo detienen. Sentí un frío recorrerme la columna. Casi olvidé cómo se respiraba. La carta seguía, pero solo esa frase ya había incendiado mi mundo entero. Porque si aquello era verdad, si mi propia abuela había dejado por escrito que Diego era un ladrón, entonces todo lo que estaba pasando tenía una raíz más profunda, mucho más oscura de lo que imaginé. Y justo antes de terminar la lectura, encontré una segunda hoja, más amarillenta,
con una información que hizo mi corazón acelerarse de forma brutal. Una verdad que Diego había escondido de todos. Una verdad que lo destruiría. Y en ese instante supe algo: esta guerra acababa de comenzar. Terminé de leer la carta con las manos sudando y una sensación que no sabía si era alivio, rabia o vértigo. Mi abuela había dejado cada palabra con una precisión que dolía. No escribió para insinuar. Escribió para advertir. Escribió para proteger. Escribió porque, de alguna manera, sabía que Diego terminaría cruzando una línea que ya había cruzado antes. Mientras repasaba cada frase, sentía como mi respiración se quedaba atrapada en la garganta. Mi abuela relataba, con detalles que jamás había compartido con nadie, cómo Diego había tomado dinero y joyas de su habitación años atrás. No se trataba de una sospecha vaga. Ella anotó cantidades, fechas, incluso el momento exacto en que lo enfrentó, y él negó todo mientras temblaba. Lo perdonó, pero no lo olvidó. Y decidió dejar constancia por si un día esa sombra volvía a aparecer. Ese día era ahora. Lo que realmente me devastó fue leer la última parte. Si intenta manipular o dividir a la familia, habla. No permitas que les mienta otra vez. Sentí un peso enorme sobre mis hombros. Como si mi abuela me hubiera entregado una responsabilidad que todavía no sabía si podía cargar. Ella confiaba en mí. Pero parte de mí quería correr, desaparecer, fingir que esta carta nunca existió. Porque sabía que usarla significaría destruir por completo la imagen de Diego. Exponerlo ante todos. Humillarlo. Y, aún así, algo dentro de mí comenzó a hervir. No era venganza pura. Era la necesidad de limpiar mi nombre. De limpiar la memoria de mi abuela. De poner fin a algo que había empezado mucho antes de que el rumor estallara. Guardé la carta en mi mochila como si fuera una pieza frágil y sagrada. Pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi madre preguntándome si había robado. Veía a mi hermana siendo humillada por un rumor. Veía a Diego sonriendo mientras todos lo escuchaban. Y el sabor metálico de la rabia se hacía más fuerte. A la mañana siguiente, cuando desperté, el rumor ya había crecido. Encontré publicaciones en redes insinuando que yo usaba a mi abuela para vivir cómodamente. Algunas personas comentaban. Otros compartían. Todos opinaban. Era como ver una versión distorsionada de mí multiplicándose sin que pudiera detenerla. Y entonces vino el golpe que me derribó por dentro: mi madre dejó de responder mis mensajes. Nunca me había dolido tanto un silencio. Fue ahí cuando entendí que no podía permitir que esto siguiera avanzando. Si no hacía nada, Diego no solo se quedaría con la casa, destruiría mi vida. En la tarde, decidí ir a ver a mi hermana al salir de la escuela. Me abrazó con fuerza, como si estuviera intentando impedir que el mundo nos cayera encima. Me dijo que estaba cansada de escuchar que en su familia había ladrones. Me pidió que dijera la verdad. No para la familia. No por la herencia. Sino por nosotros. Ese pedido me perforó el pecho. Volví a casa con un peso distinto. Ya no era solo rabia. Era una claridad fría que me obligaba a moverme. Saqué la carta de mi mochila y la leí una vez más, pero esta vez no como un mensaje triste, sino como una herramienta. Un arma. Una luz. Decidí buscar pruebas adicionales. No bastaba la carta. Necesitaba algo sólido, irrefutable. Comencé revisando documentos, mensajes antiguos, recibos. Busqué entre los objetos de mi abuela cualquier señal que conectara a Diego con sus desapariciones pasadas. La casa estaba silenciosa, pero se sentía cargada, como si ella todavía estuviera allí, observando. Fue entonces cuando escuché un ruido en la entrada. Pensé que era el viento, pero al revisar mi teléfono, vi algo que me heló la sangre: una notificación del grupo familiar. Diego anunciaba, como si nada, que estaba negociando la venta de la casa con un comprador interesado. La rabia dejó de ser un fuego descontrolado y se convirtió en una línea fina, afilada. ¿Quién le había dado autoridad para hacer eso? ¿Con qué derecho? Y ahí llegó la respuesta más amarga:
un mensaje privado de un tío, el mismo que había estado repitiendo su rumor como si fuera verdad, me dijo que Diego tenía propuestas de compradores y que lo mejor para la familia era dejarlo manejar las cosas. Sentí náuseas. Diego ya estaba actuando como si fuera el dueño. Y todos estaban dejándolo. Porque yo era, oficialmente, el ladrón. Corrí al armario donde guardaba el resto de las cosas de mi abuela. Tenía que haber algo más ahí. Algo que ella hubiera dejado. Algo que explicara por qué confiaba tanto en que yo podría detenerlo. Moví cajas, revisé fotos, papeles, recuerdos. Hasta que mi mano tocó algo duro, escondido detrás de una carpeta, un cuaderno pequeño, con su nombre escrito a mano. La primera página decía: si estás leyendo esto, es porque Diego volvió a mentir. Mi corazón se aceleró. Mi piel se erizó. Y en ese instante supe que lo que venía en esas páginas cambiaría todo. No solo sobre la herencia. No solo sobre Diego. Sino sobre algo que la familia entera jamás imaginó. Y yo estaba a punto de abrirlo. El cuaderno de mi abuela olía a papel viejo y perfume floral, ese aroma suave que siempre quedó impregnado en sus suéteres. Era un objeto pequeño, casi frágil, pero pesaba como una verdad demasiado larga para seguir oculta. Lo abrí con el corazón golpeando fuerte, como si mi cuerpo supiera que lo que estaba a punto de leer iba a cambiar algo dentro de mí para siempre. Sus primeras páginas no eran simples recuerdos, eran advertencias. Anotaciones de fechas en las que Diego había visitado la casa sin avisar, listas de objetos que ella notó que faltaban, detalles precisos que me hicieron sentir que mi abuela llevaba años viviendo con una sombra detrás de ella. Y nadie lo había visto. O peor, nadie había querido verlo. A cada línea, mi rabia se transformaba. Ya no era solo un dolor personal. Era indignación. Era sentir que mi abuela había vivido acosada por la desconfianza hacia alguien de sangre, mientras la familia se esforzaba por mantener una fachada de unión que nunca existió. Ella se dio cuenta de que Diego no era un error pasajero, era una amenaza constante. Y aún así, eligió callar para no crear conflictos. Yo ya no tenía esa obligación. Diego había cruzado todos los límites. Ya no había espacio para silencios. Pasé horas leyendo. En una de las últimas páginas, encontré una frase subrayada con fuerza, como si mi abuela hubiera presionado la lapicera hasta casi romper el papel. La próxima vez que robe, mentirá. Y si miente, será capaz de destruir a cualquiera que se le cruce. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un espejo. Yo era ese cualquiera. Yo era la víctima perfecta para él, el nieto que cuidó a la abuela durante su enfermedad, el que estuvo más cerca, el más fácil de acusar. Era casi poético en su crueldad. Cerré el cuaderno y decidí que ya no iba a actuar desde el miedo. Diego había convertido mi nombre en un chiste. Había humillado a mi hermana. Había manipulado a mi madre. Había transformado la memoria de mi abuela en un arma contra mí. Y ahora quería quedarse con la casa que ella tanto protegió. No iba a permitirlo. Salí de la casa con una decisión fría y una claridad que me acompañó hasta llegar a la vivienda de mi tío Ernesto, padre de Diego. No quería hablar. No quería escuchar excusas. Solo necesitaba ver sus ojos al obligarlo a reconocer lo que estaba haciendo. Pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré sin pensar, y lo vi sentado a la mesa con documentos extendidos frente a él, papeles que yo reconocí al instante. Eran copias del testamento de mi abuela. Pero no estaban completos. Estaban alterados. Sentí un latigazo de adrenalina. Me acerqué lentamente, sin que él me escuchara, y vi la firma de mi abuela sobre un documento que jamás existió, una supuesta carta declarando que Diego debía administrar la casa por ser el más responsable. Era grotesco. Era insultante. Y era falsificado. Mi tío levantó la cabeza y me vio. Intentó esconder los papeles, pero ya era tarde. No necesité que me dijera nada. Su silencio cobarde era la confesión que nunca tuvo valor de hacer en voz alta. Me fui sin una palabra, pero con una certeza: Diego no estaba actuando solo. Él y su padre ya habían decidido robar la casa mucho antes de que mi abuela muriera. El rumor solo fue la herramienta final para sacarme del camino. No recuerdo el trayecto de regreso.
Solo recuerdo la sensación de estar entrando en un pantano que llevaba años escondido bajo los pies de todos, pero que nadie quiso ver hasta ahora. Cuando llegué a mi casa, mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes, notificaciones, capturas. Diego había publicado pruebas de mis supuestos robos. Eran capturas editadas, conversaciones inventadas, detalles torcidos. La publicación ya estaba siendo compartida por algunos primos que no dudaron en creerlo. Me convertí, oficialmente, en el enemigo público de mi propia familia. Tuve un momento en que casi solté el teléfono. Un instante en que la tristeza me golpeó tan fuerte que pensé en rendirme. Pero fue justo ahí, en ese punto de quiebre emocional, cuando sentí algo dentro de mí encenderse con una fuerza que ya no podía detenerse. No era resignación. Era guerra. Entré a la cocina, respiré hondo y tomé la decisión que venía aplazando desde que leí la carta de mi abuela: convocaría a la familia. No para defenderme. No para suplicar que me creyeran. Iba a exponer la verdad. Iba a arrancar la máscara de Diego frente a todos. Iba a obligarlos a mirar lo que habían ignorado durante tanto tiempo. Me puse a revisar mis pruebas, organicé la carta, el cuaderno, los mensajes que encontré. Cada pieza encajaba con la otra como si mi abuela hubiese dejado un rompecabezas para que yo lo armara justo ahora. Y cuando finalmente me senté, listo para escribir el mensaje que cambiaría todo, escuché un golpe fuerte contra mi puerta. Abrí. Y ahí estaba Diego. Sonriendo. Como si ya supiera lo que yo estaba por hacer. Como si estuviera un paso adelante. Esa sonrisa me heló la sangre. Porque supe, en ese instante, que él también tenía un plan. Y que no iba a rendirse tan fácilmente. Diego estaba frente a mi puerta, apoyado en el marco como si la casa fuera suya. Esa sonrisa afilada, casi satisfecha, me provocó una repulsión física. Yo ya había visto esa expresión antes, la usaba cuando sabía que había engañado a alguien y podía disfrutar unos segundos de superioridad antes de que todo explotara. Él vivía por ese momento. Era su alimento. Su victoria privada. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Su mirada ya hablaba demasiado. Era un aviso silencioso: sé lo que estás intentando y no lo permitiré. Un mensaje que pretendía intimidarme, como si yo todavía fuera el primo ingenuo que cargaba culpas que no le pertenecían. Casi me reí. No por valentía, sino porque entendí que Diego no había cambiado en absoluto. Seguía creyendo que podía controlarlo todo. Cerré la puerta en su cara. Lenta, firme, sin pronunciar ni una palabra. Supe que eso lo iba a enfurecer, pero ya no me importaba. La paciencia se me había desgastado hasta el hueso. En la madrugada, mientras revisaba una vez más las pruebas que tenía contra él, sentí una calma extraña. Tal vez era la tensión acumulada, o quizá era la certeza de que el día siguiente sería el principio del fin. Envié un mensaje al grupo familiar convocándolos a una reunión urgente y final en la casa de mi abuela. No esperaba que todos acudieran, pero sabía que ninguno se atrevería a ignorar una convocatoria tan directa. Y menos cuando el escándalo estaba ardiendo. El día de la reunión, llegué temprano. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio cálido que tenía cuando mi abuela vivía allí. Era un silencio de tensión, como si las paredes también estuvieran esperando que la verdad explotara de una vez por todas. Me senté en el sofá donde ella se sentaba a tejer, dejando todo sobre la mesa: la carta, el cuaderno, los registros, las fotos de objetos desaparecidos. Era mi arsenal. Y pensaba usarlo. Uno por uno, los familiares comenzaron a llegar. Evitaban mirarme a los ojos. Susurraban entre ellos. Se notaba el peso del rumor que Diego había sembrado. Ese rumor los había vuelto ciegos, y no lo veían. Era casi patético. Diego llegó el último, acompañado de su padre. Ambos entraron con esa actitud soberbia de quien cree que controla el guión. Se sentaron juntos, como si fueran un bloque impenetrable. Pero yo sabía que ya había grietas. Y esa noche iba a hacerlas visibles. Cuando todos estuvieron presentes, respiré hondo y empecé. No hablé de forma dramática. No les supliqué. No intenté convencerlos de mi inocencia. Simplemente expuse hechos, uno tras otro,
como si estuviera diseccionando la mentira frente a ellos. Comencé mostrando mensajes en los que Diego pedía dinero a mi abuela por urgencias que nadie conocía. Señalé las fechas. Las comparé con las anotaciones del cuaderno, donde mi abuela mencionaba desapariciones. La coincidencia era perfecta. Demasiado perfecta para ser casualidad. Noté cómo 2 tías cambiaron de postura. Ya no miraban a Diego con esa admiración ciega. Las dudas comenzaron a aparecer. Era casi imperceptible, pero yo conocía bien esos gestos. Estaban recordando cosas. Empezando a atar cabos que habían ignorado durante años. Diego se removió en su asiento. El primer síntoma del nerviosismo. Una pequeña victoria silenciosa. Continué. Mostré movimientos bancarios, recibos guardados por mi abuela, hasta una nota firmada por ella donde decía que no confiaba en prestarle más dinero a Diego hasta que madurara. El ambiente cambió. La tensión era palpable. Los ojos se movían de mí a Diego, y de Diego a su padre. Diego explotó antes de tiempo. Golpeó la mesa con fuerza, acusándome de manipular todo, de inventar pruebas, de querer arruinarlo. Pero su voz sonaba quebrada, forzada. Él sabía que estaba perdiendo terreno. Y cuando intenta gritar más fuerte que las pruebas, es porque el miedo ya le está mordiendo la garganta. Mi tío Ernesto intentó intervenir, pero lo ignoré. Saqué entonces la grabación. La última que mi abuela había dejado en su teléfono antes de morir. Su voz llenó la habitación. Frágil, cansada, pero firme. Dijo que Diego la preocupaba. Que temía que se aprovechara de todos. Que había cosas que la familia no sabía. El silencio que siguió fue brutal. Podía sentir en el ambiente una mezcla de vergüenza y shock. Era la primera vez que la verdad no venía de mí, sino de alguien a quien todos decían respetar, mi abuela. Diego se puso de pie de golpe, rojo de furia, y me empujó frente a toda la familia. Ese empujón fue su error fatal. Esa reacción violenta, bajo todas esas pruebas, selló su destino. Yo no caí al suelo. Pero él sí cayó en la mirada de todos. Y lo supo. Su máscara había comenzado a romperse. Pero todavía faltaba la estocada final. La carta. Y estaba a punto de leerla en voz alta. Me temblaban las manos cuando crucé la puerta del restaurante. No por miedo, sino por la decisión que ya había tomado. Durante semanas cargué con la presión de todos, con sus miradas acusadoras, con sus intentos de manipularme. Pero esa noche no sería yo quien agachara la cabeza. Iba a terminar todo. Iba a exponerlos a todos en el mismo lugar donde comenzaron a destruirme. El salón estaba lleno. Mi madre, mi tía, mis primos, y en el centro, él, mi primo enfermo, rodeado de las mismas caras que lo consolaban mientras yo era tratado como un monstruo sin corazón. Me sorprendió la tranquilidad que sentí al mirarlos. El dolor ya no me quemaba. Lo había usado para construir un plan. No quería gritar. No quería un escándalo impulsivo. Quería precisión. Quería que cada uno sintiera el mismo peso que yo cargué. Quería que no pudieran escapar. Respiré hondo y avancé. Cada paso era una decisión cerrada. Cada latido era una confirmación. Tenía pruebas. Tenía tiempo. Tenía algo que ellos nunca esperaron de mí, el valor de enfrentarlos sin pedir nada a cambio. Saqué una carpeta de mi mochila y la coloqué sobre la mesa principal. No dije una palabra. No era necesario. Solo observé cada uno de sus rostros mientras abrían el primer documento, extractos bancarios, registros de compras, mensajes impresos donde él mismo describía su plan para seguir explotando a la familia. Sus reacciones se mezclaron entre incredulidad, ira y vergüenza. Yo seguía de pie, inmóvil, sintiendo un extraño tipo de paz. Mientras pasaban página tras página, vi cómo la máscara se desmoronaba. El víctima dejó de existir y quedó expuesto el manipulador que yo había descubierto desde el principio. Me pregunté cuántas veces más habría intentado engañarnos si yo no hubiera intervenido. La sensación de liberación era distinta a lo que imaginé. No era euforia. Era claridad. Al fin entendía que la familia no se destruye cuando la verdad aparece, se destruye cuando todos deciden defender una mentira.
El silencio se volvió pesado, casi brutal. Nadie podía sostenerme la mirada. Nadie se atrevía a cuestionar lo evidente. Algunos lloraban. Otros se tapaban la boca. Mi madre bajó la cabeza. La mujer que me llamó cruel ahora parecía diminuta, atrapada en el eco de sus propias palabras. Mi primo fue el último en reaccionar. Lo vi intentar pensar en una excusa, una explicación, algo que le permitiera recuperar el control. Pero ya no tenía dónde esconderse. La evidencia era incontestable. La farsa había terminado. Y aunque parte de mí quería sentir compasión, otra parte, la parte que casi habían quebrado, se negó a ceder. A veces, la justicia no llega con gritos, sino con una verdad tan contundente que aplasta cualquier intento de negarla. Di un paso atrás y observé el caos silencioso que había generado. Reparé en los rostros de quienes me señalaron, quienes me aislaron, quienes me hicieron sentir culpable por buscar la verdad. Ninguno habló. Ninguno me pidió perdón. Ninguno hizo nada. Y eso decía más que cualquier disculpa. Entendí que la familia no siempre se compone de personas que te cuidan. A veces son solo personas que aprendieron a convivir con sus propias mentiras y esperan que tú también lo hagas. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, sentí que algo dentro de mí se cerraba. No era rencor. Era una decisión, no volvería a permitir que me arrastraran a sus dramas, ni a sus culpas, ni a sus manipulaciones disfrazadas de afecto. Afuera respiré aire frío y limpio. Cada bocanada me recordaba que había recuperado algo que nunca debí perder, mi voz. La misma voz que intentaron callar, desacreditar, minimizar. Esa noche no gané admiración ni cariño. Pero gané algo más importante, libertad. La libertad de saber que actué con integridad, que hice lo correcto, que enfrenté la oscuridad de frente sin dejar que me consumiera. Las consecuencias llegaron rápido. Mi primo fue confrontado por todos. Perdió el apoyo, perdió el dinero, perdió la narrativa que había usado para controlarlos. Mi tía cayó en una depresión silenciosa al descubrir que defendió una mentira durante meses. Mi madre intentó reconciliarse, pero ya no podía borrar lo que había dicho, ni lo que permitió. La familia quedó fracturada, pero por primera vez no era yo quien cargaba la culpa. Yo seguí adelante. No con orgullo, sino con seguridad. La verdad no me devolvió a mi familia, pero me devolvió a mí mismo. Y eso valía más que cualquier perdón tardío. La última imagen que guardé de esa noche fue la de la carpeta abierta sobre la mesa, rodeada de rostros derrumbados. Un recuerdo perfecto de lo que pasa cuando la verdad deja de ser un susurro y se convierte en sentencia. Y aunque muchos piensen que la venganza es un acto de violencia, para mí fue simple, dejé que ellos enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones. Eso fue suficiente.